Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Los saludamos con mucho gusto hoy miércoles 18 de septiembre. Muchas gracias por sintonizar C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todo el equipo que hace posible Estación Central. Hoy miércoles continuamos con nuestra temática y es la iniciativa de reforma hacendaria. Solamente que hoy, como todos los miércoles, bueno, pues tenemos invitados a los jóvenes, asociaciones juveniles organizadas que tienen también diferentes puntos de vista y bueno, pues es muy importante escuchar sus opiniones. Así que bienvenidos todos a Estación Central. Les recuerdo que usted también se puede comunicar con nosotros. Nos gustaría saber su punto de vista acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria, que le reitero, ¿qué es lo que usted sabe? A lo mejor usted entiende algo diferente, bueno, pues nos gustaría que nos lo compartiera. A lo mejor usted dice, yo la verdad es que yo no le entiendo. Bueno, pues también coméntenos cuál es su punto de vista, qué es lo que usted sabe acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria que el pasado 8 de septiembre la lanzó el Ejecutivo y bueno, pues ya se está discutiendo a fin de año. Bueno, pues tiene que estar esto resuelto como parte de un paquete de reformas. Se puede comunicar, le reitero, lo puede hacer al 3030-5307 y al 01800-087-8817. Le recuerdo que también estamos en Twitter, estamos en @C7-EstCentral. Y doy la bienvenida esta tarde, presento de una vez a los jóvenes que nos acompañan. Están con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Hola, Abraham. Hola, ¿cómo estás, Begoña? Buenas tardes a todos, los televidentes y radioescuchas. Gracias, bienvenido. Gracias. También saludo con mucho gusto a Gustavo Pamplona, representante de Altavoz. Muchas gracias, Begoña, por la invitación y un saludo también a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias. Saludamos también con mucho gusto a Gerardo Cárdenas, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, representando a los jóvenes empresarios. Exactamente, Bego, muchas gracias. También agradecer a C7 por la apertura que nos dan a los jóvenes de podernos expresar y poder debatir los diferentes puntos de vista. Bienvenidos y gracias. Gracias, igualmente bienvenido. Y también saludamos con mucho gusto a David Castillo. David Castillo es el invitado de la Mesa de Democratización del Movimiento Yo Soy 132, porque David es miembro de la mesa directiva de la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO. Bienvenido, David. Muchas gracias, Bego, y también muchísimas gracias a todos y por la apertura también a que se escuche nuestra voz como estudiantes. Bienvenidos. Pues sí, ¿no? Esta iniciativa todavía no es reforma, esa iniciativa es muy grande, ¿no? Es muy amplia. Del miércoles para el día de hoy, bueno, pues ya hemos platicado acerca de diferentes puntos, lo que se ha escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos leído en el periódico, 16%, por ejemplo, ¿no? El gravamen para créditos hipotecarios, bueno, infaltable, ¿no? El alimento para mascotas también, entretenimiento, bueno, hasta los chicles, ¿no? Ayer también se hablaba un poquito acerca de, bueno, cosas que no se han publicado tal cual en los periódicos, pero que es importante que lo sepamos porque, bueno, pues de alguna manera los impuestos tienen que salir, ¿no? Ayer el maestro de la Universidad de Guadalajara, el maestro Ernesto Manzano García, decía, pues sí, ayer que vino Luis Videgaray aquí a Guadalajara, comentaba, pues es que los impuestos tienen que salir, ¿no? Pues hay unos compromisos, ¿no? Sobre todo ante la OCDE o con otros países que ya están asumidos, se tienen que cumplir. Y bueno, pues, ¿va a pegar? Pues sí, ¿no? Decía, ¿dónde quieren que les pegue? ¿No? En la panza, en los pies, en las manos. Bueno, nadie queremos que nos peguen, pero bueno, la realidad es esta. Vamos entonces con una primera lectura, si están de acuerdo, una primera lectura rápidamente, brevemente, de cada uno de ustedes, a ver hasta dónde alcanzamos antes del corte. Entonces, pues iniciamos, ¿no? A mi derecha, vamos con Abraham Arce. Tu primera lectura acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria. Mira, Begoña, amigos, nuestra primera lectura de la reforma es que en un principio sí tiene un alto sentido social y esto sí hay que explicarlo, el porqué de esta iniciativa, de esta propuesta y el para qué, ¿no? Ante una situación en nuestro país donde 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza, es el 45% de la población, donde el 62% no tiene acceso a la seguridad social, donde somos el único país de la OCDE en no contar con seguro de desempleo, donde hay una desaceleración marcada derivada de un acontecer económico global que nos está pegando el gobierno el Ejecutivo con una sensibilidad
social decide no gravar con IVA a alimentos y a medicinas. Esta propuesta busca obtener 240,000 millones de pesos. Si el gobierno hubiera optado por irse a grabar IVA a alimentos y a medicinas, el 70% de esos 240,000 millones los consigue en automático o eso se proyectaría, ¿no? No se puede debido a que hay una desigualdad social de años y en la cual hay que irla eliminando o acortando la brecha, ¿no? En ese sentido, es el porqué de esta iniciativa. Como ya lo decías, hay costos y hay una redistribución en la carga impositiva que debe ir acompañada con una redistribución de la riqueza. Es decir, para esto, para igualar a los que menos tienen, hay que darles acceso mediante una pensión universal a los mayores de 65 años, hay que establecer un seguro de desempleo, hay que fomentar mayor productividad y mayor inversión a la educación, a la salud, y también se establece en esta propuesta retirar los tratamientos especiales a las grandes empresas, retirar los regímenes de consolidación fiscal, retirar impuestos como el IETU y el IDE, y de esta manera tratar de ver de dónde se puede conseguir impuestos, ¿no? Sí estoy de acuerdo como ciudadano, como dentro de la clase productiva que nos pega. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se le quite la exención a los servicios educativos y que se quiera grabar las colegiaturas cuando los particulares buscamos o buscan subsidiar o ayudar en una obligación que el Estado no puede dar por la cobertura, ¿no? Y en otros casos de otros impuestos que podemos revisar. Ok, bueno, pues vámonos primero al corte. Perdón, Gustavo. Ya está. No, nos vamos de una vez al corte. Vámonos al corte. Fue la primera lectura de Abraham Arce. De regreso inmediatamente nos vamos con Gustavo Pamplona de Altavoz para que nos dé su primera lectura acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria y después también continuaremos con Gerardo Cárdenas y David Castillo. Son nuestros invitados esta tarde aquí en Estación Central. Recuerden, es miércoles de jóvenes y el tema de esta tarde es iniciativa de reforma hacendaria. Esperamos sus comentarios 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Tengo una deuda con Gustavo Pamplona porque fui muy abrupta antes de irnos al corte, le corté la inspiración, pero por favor, Gustavo, representando Altavoz, danos tu primer lectura acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria. Bueno, la verdad en Altavoz también creemos que tiene que haber una reforma, pero más de fondo. Estas reformas las avientan muy a la ligera y creemos que esta reforma, en particular la del Ejecutivo, pues es una reforma profundamente regresiva, o sea, que no va a ayudar a la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque se dejan intactos los privilegios fiscales de los que más tienen, ¿sí? Y se le pega a la clase media. Y no se buscan alternativas de incrementar la base de contribuyentes. O sea, realmente se le pega a los cautivos y a los padres de familia. Creemos que no es un mecanismo apto para la redistribución de la riqueza cuando los ricos van a seguir teniendo más y la clase media es la que va a seguir sosteniendo el país. Creemos que se puede hacer una reforma mucho más precisa donde beneficiemos a todos y donde vayamos más a fondo. Ok, bueno, pues a lo largo del programa iremos desglosando esto de qué maneras pudiera, ¿no?, aplicar. Muchas gracias, Gustavo. Por favor, Gerardo Cárdenas, representante del Consejo Agropecuario de Jalisco de Jóvenes Empresarios, tu punto de vista. Bego, muchas gracias. Mira, antes que nada, yo creo que en este tipo de reformas o la vida propia que tiene el país, debe existir una corresponsabilidad. Por un lado, la parte del gobierno y por otra parte, la sociedad. En la iniciativa privada estamos y estaremos siempre de acuerdo que existan las reformas estructurales que requiere el país. Siempre vamos a estar a favor de este tipo de reformas, porque a fin de cuentas al país le conviene y a los ciudadanos y a los habitantes nos conviene, ¿no? La postura de la iniciativa privada, sí hay muchas posturas en contra de los diferentes puntos que ha expresado el Ejecutivo Federal.
Y a mí, antes de tocar todos estos puntos, me gustaría precisar algo, ¿no? Que realmente en México somos un país, el 60% de los habitantes es de ingresos, ¿cómo se llama? De ingresos escasos. Solamente el 1.7% de los habitantes de México tiene, ahora sí que estamos hablando de los millonarios, ¿no? Quiere decir que en ese inter pues, está la clase media. Somos nosotros partícipes de decir que para que el país tenga un mejor crecimiento y desarrollo, se debe de impulsar a las micros y pequeñas empresas, porque somos los generadores de empleos. En este sentido, creo que el gobierno, más bien no creo, el gobierno debe de darnos herramientas para facilitar este tipo de incentivos. Y con esta reforma que estamos viendo, yo creo que hay un retroceso. ¿Cómo se llama? Lo que se ve y se aprecia, ahorita sí lo pongo, ¿cómo se llama? Sobre la mesa, es de que sí de que realmente existe un retroceso, ¿no? Entonces, digo, esto nada más es para iniciar, ¿no? Poner algo sobre la mesa. Muy bien. Para Muchas alcanzar gracias. todo, si no, nos quedamos como el Gucci. Ah, no, oye, eso ya fue directo para mí. No te- Muchas gracias, Gerardo. Gracias. Por favor, David Claro. Castillo, platícanos. Pues, gracias, Bego, compañeros. Bueno, de parte de los estudiantes realmente nos agarra un poco en curva esta reforma hacendaria, porque uno no se lo espera. Desde la parte de una educación privada viene a subsanar un poco todos esos estudiantes que no tienen esa cabida en las instituciones públicas que debería estar garantizando el Estado. Tienes, por ejemplo, una Universidad Autónoma de México con un porcentaje de rechazo del 92% de estudiantes, que es, vaya, pues es terrible, ¿no? Cuando realmente el mismo gobierno es el que debería estar garantizando esas entradas. Tienes aquí una Universidad de Guadalajara con un casi 50%, uno de cada dos estudiantes que aplican para la Universidad de Guadalajara quedan fuera, ¿no? Y tenemos estos padres de familia que lo que están buscando básicamente es darle una mejor, no por decir mejor nivel, sino una educación a lo mejor privada, dado que no pueden tener acceso a una educación pública. Y pues nos viene agarrando por sorpresa a los estudiantes esta reforma hacendaria de un 16% sobre la educación, ¿no? Nos agarra tanto a los estudiantes como a las mismas universidades, ¿no? Porque, es decir, no se nos puede cargar ese 16% de golpe, ¿no? Hay que tomar medidas, a lo mejor un recorte personal. Hay muchas cosas que quedan un poco escuetas con esta reforma hacendaria y, bueno, abarca también tantos rubros que realmente no podríamos decir está bien, está mal, sino más bien basarnos e ir viendo punto por punto. Tiene algunas cosas que parecen un poco buenas, pero hay otras, por ejemplo, en las que creo que la mayoría coincidimos que realmente no son lo bastante, no benefician realmente tanto a la clase media. Okay. Esa es la opinión. La clase media o los cautivos o los de siempre, Sí. que es como Lo que le están pegando. lo que se está pegando. Me llama la atención que tanto Gustavo como Gerardo dicen, está en retroceso, ¿no? ¿Por qué está en retroceso esta iniciativa desde el punto de vista de ustedes? Tú decías, bueno, porque faltan incentivos para las micro y pequeñas empresas que son quienes generan los empleos y el gobierno tiene que pues, proveer no facilidades, sino las condiciones para que se generen estos empleos. Desde tu punto de vista, ¿por qué es retroceso, Gustavo? ¿Estás de acuerdo con este punto o en dónde? Garantizando dos cosas muy simples. Vamos contra la educación y la vivienda, que debería ser garantía del Estado, ¿no? La vivienda es una prestación muchas veces. O sea, ¿cómo vas a cobrar por una prestación y a su vez por la educación? De esta manera nosotros lo vemos en un retroceso. La otra y la tercera, que es la más importante, no vemos reciprocidad. O sea, no se comprometan al gobierno. Y te voy a poner unos puntos muy simples. Avientan la reforma sin explicar cómo se va a reducir la corrupción y a mejorar la calidad del gasto. Eso no lo dicen. ¿Cómo va a limitar y a transparentar los cuantiosos recursos que transfiere a los sindicatos? Eso tampoco lo dice, ¿no? ¿En qué porcentaje va a reducir la burocracia? Eso tampoco lo dice, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos van a ser destinados a infraestructura, a salud? De eso de que se recaude de los miles de millones que me dice mi estimado Abraham, no dice cuánto va para cada cosa, ¿no?
¿Como esa rendición de cuentas te refieres? Exactamente, un esquema donde sí, vamos a recaudar tantos miles de millones de pesos, va, pero no dicen para dónde van. ¿Qué nos preocupa a los ciudadanos? Pues que lo de siempre, que vayan a los bolsillos de los políticos, ¿no? Y no a la gente. Eso es lo que nos preocupa. Es decir, por ejemplo, que decimos, bueno, estamos de acuerdo en pagar impuestos, digo, sabemos que tenemos que pagar impuestos, los países pagan impuestos, los ciudadanos de países, ciudades pagan impuestos, pero ¿a dónde se aplican estos impuestos? Es como más o menos por ahí iría esto. Abraham, ¿tu punto de vista va en retroceso, como comentan tanto Gerardo como Gustavo, o en qué partes no, o en qué partes va como echando para adelante? Yo creo que es muy discutida, sin lugar a dudas, pero no creo que vaya en retroceso porque la universalidad o los países en los que estamos inmersos se grava el consumo, pero aquí lo debes ir grabando el consumo de una manera gradual, es decir, que vayan pagando más los que más tienen, mientras el 50% que tenemos retrasados, que lo que gana es para comer, ya ni siquiera para una hipoteca, para rentar una casa, tenemos que aminorar esa brecha para que gradualmente se grave el consumo como se viene haciendo en el mundo. Ahora, también hay un punto importante, estamos en una desaceleración marcada, ¿sí? Y también se propone un programa de aceleración económica. Sí es cierto que hay un subejercicio, que no se han sacado los dineros para los estados, pero eso también es parte de que el gobierno federal, las reglas no son tan claras y tan transparentes y por eso ha detenido los recursos. Pero en este programa de aceleramiento, o aceleración, perdón, sí se destinan 5,000 millones de pesos para la vivienda a través de Infonavit, Fonacot, de los mecanismos y la banca de desarrollo que tiene. Se reasignan 2,000 millones de pesos para líneas de crédito y para infraestructura hospitalaria. Es decir, sí hay que ir para adelante, pero también vamos viendo lo que tenemos ya encima, ¿no? Sin ver de quién es culpa o no, es una parte global en la que hay que ir saliendo adelante, que inclusive nos lleva o los lleva a proponer un déficit, ¿no? Que también esto hay que decirlo, ¿no? Hay que poner las cosas claras como están y lo que pueda ser beneficio, reconocer y ver en qué punto se puede mejorar. Y lo que nos pueda perjudicar, bueno, hay costos, realmente hay costos porque son impuestos. Dicen que de los impuestos y la muerte nadie se salva, ¿no? Uy. Desafortunadamente en esta, el 15 o 20% de la sociedad, del motor de la productividad, se está viendo afectado. Vamos viendo de qué manera de esos impuestos que se pretenden gravar a esta clase, ¿qué podemos sacar? Porque a lo mejor ni siquiera se recauda tanto en esos impuestos y se pueden sacar en esta propuesta, ¿no? Pero si la meta es recaudar estos 240 mil. Mira, yo revisaba el día de ayer en cuanto a las intereses hipotecas, en cuanto a la extensión a la educación y grabar la educación, en cuanto a la renta de casas, se generarían alrededor de 54,000 millones de pesos, viene siendo como un 20%, ¿no? O sea, digo, no es significativo, pero también puede haber otras alternativas, ¿no? Como lo que sí sucede en el régimen de consolidación fiscal, en los tratos preferentes, en los impuestos que se han quitado que pueden generar una parte igual, que son alrededor de otros 50,000, que se le pega a la parte empresarial y a los más ricos, ¿no? O los que más generan, más que nada. O sea, por una parte, a los que más generan, llamándole las grandes empresas, por ejemplo. No, y también pegarle a la informalidad. Gustavo. O sea, pegarle hacia lo positivo o hacia lo negativo. O sea, formalizarlos por medio de créditos o por las alternativas que haya. ¿Se contempla esto de formalizar? No se contempla. los... No sé, en la reforma en ningún punto contempla hacer más grande la base, que es lo preocupante, ¿no? De mayor personas para recaudar, de contribuyentes. O sea, que eso realmente es la alternativa para recaudar más dinero. Quitarle más dinero a la clase media es bajar el consumo, quitarle a los empresarios es bajar el empleo, entonces meternos en una camisa de 11 varas. Es lo que yo estoy de acuerdo en la parte donde Gustavo menciona. Realmente existe una falta de comunicación en este tipo en esta reforma. De entrada, como bien dijo Gustavo, no se dice hacia dónde va a estar, porque todavía de hecho no se ha ni se ha aprobado, ni se ha mandado la iniciativa, no se ha hecho nada de este tipo de cosas. Es muy diferente que el gobierno llegara y dijera, a ver, viene este tipo de reforma, viene esta iniciativa de ley, y efectivamente los rubros en los que vamos a invertirle más va a ser en esto, aquello que el otro. Por lo tanto,
tenemos que incrementar ciertos impuestos o eliminar ciertos impuestos, ¿no? De la parte del retroceso de la clase media, lo digo ¿por qué? Porque cuando el gobierno te empieza a incrementar la base de impuestos, las personas que están generando, que son los microempresarios, que la clase media está catalogada como microempresarios o empresarios, cuando tú le aumentas su base gravable, es donde ahí su ingreso empieza a reducir, porque se va más hacia, ¿cómo se llama?, hacia los impuestos. ¿Esto qué es lo que va a generar? Que en lugar de que sigan creciendo esta clase, va a ir en retroceso. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual decimos, bien retroceso. Si el gobierno te diera, o sea, te estimulara más a las micro y pequeñas empresas en darle mayores herramientas, generarle mayores, ¿cómo se llama?, recursos para que emprendan, bla, bla, aunque existan programas, eso no, ¿cómo se llama?, no genera el que este crecimiento pueda seguir, digo, vaya la redundancia, creciendo paulativamente, ¿no? Entonces esa es la parte de lo que digo, sí es el retroceso, igual. Pues, bueno, mira. Te tocó ahora, David. Tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte. Inmediatamente regresamos con la respuesta de David Castillo aquí en Estación Central. Estamos hablando acerca de la reforma hacendaria, esta iniciativa que se propuso el pasado 8 de septiembre. Ya hablamos de este 16% en la educación. Se está hablando también acerca de las hipotecas, de los incentivos, no incentivos para pequeñas, medianas empresas. Y su opinión es importante. 3030-5326. 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Vamos al corte y regresamos con David. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Bueno, pues hoy tenemos la visita de jóvenes, es miércoles de jóvenes. Está con nosotros Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. También está con nosotros Gustavo Pamplona, representando Altavoz. Nos acompaña por parte de los jóvenes empresarios Gerardo Cárdenas, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. De los jóvenes. De los jóvenes, por eso, representando a los jóvenes empresarios. Y David Castillo, miembro de la mesa directiva de la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO e invitado de la mesa de democratización del Movimiento Yo Soy 132. Antes de irnos al corte, te corté la inspiración también, te tocó también, siempre nos toca, alguien nos toca. Es como una bolita, ¿no?, que está pasando. Pero bueno, por favor, David, el punto de vista acerca de esto. Gracias, Bego. Bueno, lo que venía comentando hace momentos es esta idea de que realmente esta reforma me parece un poco incoherente en el sentido de que de cierta manera pretende proteger a clases bajas para, pues ellos dicen, oye, yo no me meto con clases bajas, ¿no? Esto va con la clase media, que de cierta manera es la clase que tiene mayor poder de movilización, pero la menos movilizada, ¿no? Entonces, prácticamente le saca un poco la vuelta a las clases más bajas, pero, digamos, tenemos una clase baja que también está buscando obtener su patrimonio, ¿no? Pagar su casa, tener su departamento. Y lo que les venía comentando hace momentos era precisamente eso. Digo, a ellos también les pega, a fin de cuentas. Sí, claro, tenemos un seguro de trabajo, pero no me va a servir de mucho si mi casa o mi hipoteca o sea, está subiendo, eso es un dinero considerable, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, siento que esta reforma intenta como desviar un poquito la atención con, sí, mira, ahí tenemos un IVA a las mascotas, a los perros, ahí tenemos también una propuesta que va a los refrescos por cuestiones de salud. Y también por ahí te va algo de la educación y contra los, pues ahora sí pegarle también a las pymes, ¿no? Entonces siento que se está manejando como ahí por ahí un desvío de atención dentro de la misma reforma hacendaria. Digo, ¿por qué nada más refrescos, no? ¿Por qué nada más chicles? O sea, de cierta manera no me parece muy coherente ni tampoco parecía que no está tan estructurada o tan planeada como se espera, como que la lanzaron así. Ok, bueno, tenemos comunicaciones de nuestros
televidentes y radioescuchas. Marta Macías dice, ¿podrían bajar el sueldo a los diputados y senadores porque nada más afectan a la clase trabajadora? Pregunta, buena pregunta, ¿no? Jaime Gutiérrez, de la Colonia Independencia, a la sociedad no le molesta pagar impuestos, nos molesta el no recibir nada a cambio. Eso. ¿Por qué no hacen, aquí en Estación Central, un análisis de la burocracia del gobierno? ¿Es realmente necesaria la gran cantidad de empleos que tiene? ¿Podrían ahorrarse alguno? Muy bien, pues muchas gracias por tu sugerencia, Jaime. También tenemos a través del Twitter, María Lomelí, el gobierno se fue a lo fácil y no pensó, ¿y la sociedad qué podemos hacer? Pregunta. ¿Cómo nos podemos defender de esta arbitrariedad? Hablando de esta iniciativa de reforma hacendaria. La propuesta, IVA a alimentos exentando la canasta básica. Solo grabando consumo se hace justo y equitativo. ¿Qué opinan de esto? O sea, sí grabar alimentos y medicinas, pero no en la canasta básica. No creo que sea el camino. Yo ¿No? tampoco. No, Yo no, creo no. que sí puede limitar ciertos alimentos a los que alguien tenga acceso y quizá no se recaude lo que se puede, lo que se ha proyectado. Atendiendo a la llamada donde dice de los diputados, yo aquí ¿Bajar sí sueldos de diputados? soy un convencido de que dentro de estas reformas estructurales falta la política. Ahí es donde también el gobierno debe decir, ¿saben qué? Yo también me abrocho el cinturón de los 3 niveles, federal, estatales y municipales, y de todos los partidos, porque sí, más de los 50% de presupuesto se van a gasto corriente, y yo creo que si nos vamos a sacrificar y vamos a tener un costo, hay que tenerlo todos, ¿no? De la tendencia que veo, espero que en la reforma, así como hay efervescencia en esta, en la política puede ser lo mismo, y que nosotros nos manifestemos en eso, ¿no? Okay. ¿Algún otro comentario en esto para continuar? A mí en lo particular, yo creo que me gustó un comentario aquí, ¿no? De entrada sabemos que existe una iniciativa de reforma hacendaria y del cual está expresamente que dentro de la iniciativa privada estamos en contra, jóvenes están en contra, gran parte de la población está en contra. Y yo creo que realmente esa pregunta me gustó mucho. Y también lo pongo aquí sobre la mesa. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos proponer nosotros para ir, acotando esta corriente que va en contra? Por eso dije hace ratito, ¿no? Yo creo que somos copartícipes en la vida política y social del país. Yo creo que en lugar de ser más críticos, sí nos debemos de volver más propositivos. Exactamente. Digo, yo en esa postura también digo, es una invitación a todos el que seamos más, estemos empujando, estemos proponiendo. Una vez, varias veces lo he comentado, que siempre sí llegan los políticos, mira, estas son las propuestas, estos son aquello, y que si quedamos y que el otro te venden toda la panacea y que van a hacer todas las mejores cosas, ¿no? Y sí, ¿cuándo hemos visto que estemos organizados, sociedad en su conjunto? Era, a ver, señores, esto es lo que queremos, ¿no? Presentamos esto. Así queremos que se lleven las cosas. Tomen eso en cuenta para la siguiente reforma, lo que tú quieras. Hay que sentarnos. Antes de mandar una iniciativa, hay que sentarnos y analizarla. Empresarios, estudiantes, de todos los sectores. Yo creo que en ese momento es cuando empezaríamos a construir y no estaríamos restando en todas las diferencias que existen, ¿no? Ahorita sobre la mesa. Una sociedad más unida y organizada hacia un fin y propositivo. Sí, bueno, aquí complementando un poquito también tu idea, me salta un poco también lo que ocurre cuando ocurren este tipo de reformas. Pareciera que la sociedad se tiene que estar peleando con los políticos, ¿no? Cuando no debería ser así. Realmente a mí lo que me llama la atención es cómo, realmente no hay una representatividad real de las personas que están tomando las decisiones allá arriba con los ciudadanos y con las personas del Estado. Yo tomo eso Sí, Gustavo. lo veo preocupante. Por ejemplo, veo al presidente que dice, ahí les va la reforma, ¿no? Y ahí les va el primer golpe a la clase media, ¿no? Las colegiaturas. Y el segundo, ¿no? La hipoteca. Y luego las demás cosas que son más irrelevantes, ¿no? Los mascotas y el refresco, Y por otro lado, ahí te condono tantos mil millones de pesos a Televisa y tantos mil millones de pesos a los municipios. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, no hay una congruencia entre realmente la voluntad del servicio. Yo aquí creo y celebro lo que he visto, lo vimos ayer aquí en nuestro estado, que si bien es cierto que se presenta la propuesta,
se está haciendo una discusión y de ahí tiene que ser responsable de todos los sectores, empresarios, todos los que se vean afectados. Y yo veo bien que, por ejemplo, en las dos cámaras, las fracciones PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, están diciendo esto no, o sea, un impuesto a la educación no, o sea, sí veo discusión que quizá antes no había, pero aquí sí ser responsables y ser incisivos, ¿no? Y responsables también con lo que proponemos y con lo que criticamos, ¿no? Ok. Miren, tenemos también la comunicación en Twitter de Laura Bautista. Excelente programa, no alcancé ayer a escuchar. ¿Se va a sustituir el YETU? No, se elimina el YETU. Se elimina. Se elimina el De hecho, YETU. ayer el secretario fue una de las... Su principal reclamo que dijo ayer el secretario, hombre, pues le estoy hablando de la iniciativa de reforma, pero pues nadie me ha felicitado de que se va a eliminar el YETU y el IDE, ¿no? Dice, es un reclamo que los empresarios hicieron. Es un reclamo que hicieron, se elimina. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí, digo, hemos hablado de los diferentes puntos, de cómo afecta los diferentes sectores. En el caso, por ejemplo, del campo, la eliminación del régimen simplificado del sector primario, la eliminación, ahí nos pega completamente. El gobierno dice ahorita, a ver, ¿sabes qué? Te quiero eliminar sobre ¿cómo se llama? Sobre este sector en el que estás, quiero que estés en el régimen general, como cualquier otra empresa grande. Entonces aquí es donde decimos, espérame tantito, el campo tiene otra naturaleza completamente diferente. En el campo tenemos riesgos de heladas, quemas, plagas, un sinfín de cosas, ¿no? Es la base de la alimentación de todos, pues de todo el mundo. Claro. Entonces, en el momento que el gobierno te dice, te voy a poner parejo, al igual que tú dices, oye, espérame tantito, aquí ya estamos en una parte, pues digo, podría decirse desleal, porque los alimentos uno lo está generando. Y por ese sentido, de hecho, la Suprema Corte lo tiene, mira, ahí te va cómo lo tiene. La Suprema Corte de Justicia, en base a nuestra propia Constitución, contempla un principio de equidad fundamental que refiere a tratar igual a los iguales y de manera diferente a los desiguales. ¿Qué quiere decir este asunto? Que efectivamente, lo que les venía diciendo, el campo es un sector totalmente diferente, pero que de la misma manera está generando empleos. Entonces, quitas todo este tipo de regímenes y pues lo estás afectando. Adelante, perdón. No concluye, por favor. No, porque si no me voy a aguantar aquí el programa y mejor digo. No, y eso va a pasar en todos los sectores. ¿Qué va a pasar si vas a encarecer, ¿no? Exactamente. Y va a haber inflación. Entonces, lo que se recaude, pues va a ser realmente lo mismo. O sea, no va a haber un logro. Okay. Ayer se hablaba que este tipo de cosas en la iniciativa, pues es la invitación a que se vayan a la informalidad. ¿Nos Sí, quedamos claro. con esto en la mesa? Nos quedamos con esto en la mesa. No sin antes pasar este Twitter de Rafa. Dice, un saludo y felicitación a Gustavo por participar activamente. ¿Y qué rollo con la pelona? Lamentable, dice Rafa. Bueno, pues... Gustavo. Vamos al corte para regresar con los últimos comentarios acerca de esta iniciativa de reforma hacendaria. ¿Es una invitación a la informalidad? Bueno, pues vamos a platicar de esto regresando al corte. 3030-5307 y 01800-087-8817. También estamos en Twitter, @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más llamadas, las comento rápidamente. Es Francisco Ortiz de Jardines de la Cruz. Solo hay que aprobar las reformas tal cual están. La política solo piensa en sí misma y es en total impunidad. El ciudadano los mantiene, ellos son los que realmente trabajan y el sector político no hace nada, no saben dirigir al país. Es el comentario de Francisco Ortiz. También Jorge Aguirre en Twitter, ¿qué piensan de que se elimine el YETU y los programas para aumentar la base de contribuyentes que están en la iniciativa? Que se elimine el YETU, ya nos decía Gerardo, pues era algo que estaba peleando el sector empresarial, ¿no? Exactamente. Más sin embargo, ¿cómo se llama? Esta reforma no incrementa la base gravable. No incrementa la base. Ok. Tenemos, muy mal. Vilma Flores de Benito Juárez. México sí tiene dinero, pero está entre los diputados, ya que si un diputado ganara lo mismo que el resto, alrededor de 5,000 mensuales, no estarían haciendo este tipo de reforma.
pues ganas más, ¿no? Poquito más. Anónimo de Santa María. Dice, el hombre que está al mando de Hacienda, o sea, se refiere a Luis Videgaray, es estudiado y hábil, pero deben de cuidar el IVA porque las ganancias de México están en declive y todo ciudadano se irá a los Estados Unidos y ellos serán los únicos beneficiados, perdiendo economía México. También invita a que las personas se vayan a otros países en un momento dado. Pues, Digo, ¿no? Ok. Bueno, pues continuamos entonces con nuestra... Yo había hecho una pregunta. Mandaste un buscapié por ahí, ¿va? Sí, pero antes tenemos una invitación, así que... Sí, claro. Sí, no se les vaya la idea, por favor. Bueno, quisiera invitarlos al público en general, maestros, padres de familia, estudiantes, que nos acompañen este 22, domingo 22, en el Parque Metropolitano, en las Torres Rojas. Lleven útiles, prendas escolares. La idea es tomarles una fotografía para enviarla a todos los diputados y senadores representando el Estado de Jalisco. Queremos darles por ahí un jaloncito de orejas para que recuerden que ellos están representando a esta gente, a esta población. No se les olvide realmente por quién están ahí, ¿no? ¿A qué hora es la cita? A las 11 en las Torres Rojas. Ok, domingo 22. Domingo 22. Muy bien, bueno, pues para que acudan muchas personas, ¿no? Están Que todos invitados. ahí estamos Gracias. los jaliscienses presentes. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, ahora sí, yo había hecho esta pregunta que ayer se manejaba aquí en la mesa, ¿no? Nos comentaban tanto el maestro Ernesto Manzano García como el maestro Luis Gómez Chávez y el maestro Sergio Negrete acerca de que si es una invitación a la informalidad. Lamentablemente sí lo vemos, porque es la parte menos vulnerable a la hora de la recaudación fiscal. Si tú tienes incluso ya en un régimen de persona física, ya estás sujeto a reportes mensuales, a todo lo que implica el sistema tributario mexicano. Y en la informalidad, pues tú así que como recibes. Muchos empresarios van a tronar, sin duda, ¿eh? Sobre todo, o sea, aquí invita esta reforma. O sea, invita esta reforma a que el pequeño empresario, el comerciante promedio, que es el que da la mayor chamba en el país, se truene, incrementando su utilidad. Entonces él va a decir, no, mejor me voy a buscar una chamba, efectivamente me voy al extranjero, me voy a dar clases y dejo de ser comerciante. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque no estoy generando el ingreso que yo necesito. Entonces, creemos que la reforma debe ir por otro camino, totalmente diferente a estas propuestas que solo son, lo voy a decir de una manera a lo mejor muy agresiva, pero el gobierno, en particular el PRI, vuelve a sus prácticas a querer tener el dinero para tener el control del país, lo cual no se vale, pues. Ok. ¿Otra opinión? Pues agregando Gerardo, también a David. esto de la informalidad, digo, también hay repercusiones sociales muy fuertes, ¿no? ¿Qué va a pasar con la violencia? ¿Qué va a pasar con todos, desde el punto de vista de estudiantes? Sí. Ya no puedo aspirar a una universidad privada, ahora hay menos chance todavía de entrar a una pública. Pues yo mejor me voy al mercado informal o mejor me voy a actividades delictivas, ¿no? Que digo, vas generando, bueno, vas generando ahí en cascada, vas generando un aumento de costos, de precios en cascada, y vas generando también en cascada que la clase media se vaya convirtiendo en clase un poquito baja, las clases bajas todavía más fregadas. Que se vaya adelgazando la clase Exacto, media. entonces vamos echando un brinco para atrás. Okay. Yo Gerardo, creo que Abraham. la clave de todo, más que la recaudación, debe ser el regreso, ¿no? Ahí es donde se debe de ver una exigencia real para que baje de educación, para que haya mayor cobertura en la educación, mayores servicios de seguridad social, mayores servicios de salud y servicios públicos en general, ¿no? Si bien es cierto que hay alternativas, hay que ver de qué manera se pueden fortalecer, pero definitivamente se necesita recaudar, ¿no? Y partiendo de la base de que no podemos ir, ya está por rebasar a la población en general la pobreza, ¿no? O sea, y aquí sí, ni siquiera vamos a ver a alguien que llame o ni siquiera vamos a ver a alguien en esta mesa, pero son 50 millones de mexicanos, ¿no? Que no los vemos. Yo estoy en lo Sí, particular, sí, coincido contigo, claro. Abraham. Para que un país tenga desarrollo, realmente el gobierno debe enfocarse a la parte de la educación. Es fundamental el que el gobierno ponga y le eche muchas ganas a todas las escuelas públicas. Y hemos visto una manifestación impresionante de maestros que pararon casi
todo el DF durante mucho tiempo. Y ahí es el problema donde vemos por qué México no se desarrolla como debe de. Si no se le apuesta efectivamente a la educación y ponemos maestros de primera, no vamos a crecer. Con el aumento, que lo dudo pues de que lo prueben, con el aumento del 15%, diría el 16% de las colegiaturas, pues, o sea, digo, estoy de acuerdo que al menos no lo pruebe, ¿no? Pero estás lanzando ya una iniciativa que viene ahí y es, digo, en ese sentido dice, oye, es preocupante, ¿cómo es posible que me lances esto cuando yo a mis hijos o estoy trabajándole para darles una mejor educación y vemos este tipo de cosas, ¿no? Y por otro lado, realmente, digo, yo insisto mucho en esta parte, ¿qué podemos nosotros como jóvenes hacer? O sea, ¿qué, digo, en la parte también ustedes, digo, como universitarios, porque vienen ustedes el empuje, ustedes el día de mañana algunos van a ser empresarios, otros van a ser maestros, otros X cosas, políticos también, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos poner sobre la mesa? ¿Qué mensaje pudiéramos dejarles a los políticos? Digo, yo estoy de acuerdo, existe una corresponsabilidad en las cosas. Tanto el gobierno tiene que hacer su chamba como facilitar unas cosas y la parte, todo el sector y la sociedad tenemos que pagar impuestos para desarrollar, ¿no? Pero ¿cómo? Que evitar este tipo de confrontaciones sociales, porque a nada nos lleva. El señalar a un diputado no nos va a llevar a nada. Entonces hay que ser proactivos, creo yo, lo pongo así sobre la mesa. Sí, volviendo un poquito a la reforma, es preocupante también que estén aventando las reformas así como la ahí se viene, ¿no? O sea, como muy medianas. Muy ligero, o sea, ¿no? Así. Muy a lo ligera. O sea, realmente, las avientan unos párrafos, algunas correcciones y no profundizan. ¿Qué me gustaría a mí como ciudadano? Pues que me digan... Y joven, además. Y joven. Digo, ¿En qué se va a gastar la lana? Pues, ¿no? O sea, yo realmente creo, soy de los creyentes, que se tiene que fomentar el consumo. ¿Para qué? Para que haya más dinero y para que el dinero cambie de manos. Entonces, y de ahí se viene pues, incentivos a los micro y grandes empresarios, a los pequeños, y hacer impuestos participativos. Estaría padre, ya en algunos lados se hace, que haya consultas reales ciudadanas, no la de bloques de fracciones de los partidos políticos, realmente mesas ciudadanas, donde se diga, ok, de tantos miles de millones de pesos, tantos van para educación, tantos van para infraestructura, tantos para el desarrollo inmobiliario, tantos para el campo, para todos los rubros que son realmente necesarios, porque de repente también pues, se gasta muchísimo en otras cosas. Pues. Muy bien. Tenemos más llamaditas antes de que se nos venga el tiempo encima. Esta llamada es anónima. Dice, un permiso de reglamento para una boutique está en 140,000 al año, el permiso. Y un puesto en cualquier tianguis de 27 a 35,000 pesos al año. ¿Dónde está la informalidad si ellos generan más impuestos que un comerciante formal, entre comillas? ¿Dónde está la informalidad aquí? Si una boutique paga 140,000 pesos de permiso y un puesto en un tianguis de 25 a 35,000 pesos. Digo, a fin de cuentas están pagando un permiso, ¿no? O sea, aquí el asunto es, esta boutique, porque la mera se dio de alta en X régimen fiscal, entonces está obligada a hacer una Y declaración. seguramente no paga renta. No, ponle que la boutique sí pagara renta. Aquí el asunto Por eso. que el que está en el puesto en el tianguis. el puesto en el tianguis, te lo he puesto que no va a hacer ninguna declaración y no está dado de alta en ningún lado. régimen. Exactamente. Ok, pues ahí está. Es un permiso municipal, eso no va. Exactamente. Permiso Sí, municipal. llega a eso. Roberto Lares, ¿qué piensan de la eliminación del dictamen fiscal? Pues ahí ¿Abraham? los contadores, ¿no? Creo que para ciertos actos o transacciones se necesita el dictamen. No sé qué tanto pueda repercutir la simplificación del nuevo sistema tributario que se está proponiendo. Yo no creo, como he escuchado, que van a quedar desempleados los contadores. Digo, Ay, el mío no, ¿eh? Ay, sí. la verdad, digo, por más sencillos son números, son balances, son... Claro. ahí creo que esa pregunta es un poco más técnica, ¿no? Sí. Pero yo Mañana- no sé qué tan factible sea. Bueno, mañana limitaciones con asociaciones civiles y tenemos también administradores públicos que igual también nos pueden, ¿no? Echar ahí. Dar una Sí. ajustadita. Gracias, Abraham. Ricardo Castellanos de Tabachines dice, el día de ayer un maestro, no sé si no entendió, Ricardo, o no quiso entender el ejemplo del IVA, que va a ser del 22%, independientemente de lo que se consuma. Estamos financiando sus resultados
resultado integral a las empresas como si fuéramos accionistas. Híjole, no recuerdo que haya mencionado un 22%. Mira, yo traigo un o en algún ejemplo. lado se menciona. Bueno, en lo que Gerardo lo busca, tengo por acá Gustavo Ramos. Le gustaría hacer un foro dentro del programa sobre el tema del dictamen fiscal, fíjate nada más, ya que no han hablado sobre ello y va a dejar a los empresarios sin trabajo. Gustavo, pues mañana lo platicamos también con nuestros invitados. Sí, Gerardo, lo Mira, encontraste. hay un ejemplo rapidón de cómo en el aspecto de las personas físicas afectaría, y sobre todo el ingreso gravable Muy bien. de los, ¿cómo se llama? De los 500,000 pesos anuales, que hay una de las, ¿cómo se llama? Las propuestas de la iniciativa. Si hacemos una comparación del 2003 al 2014 con el mismo ingreso de 510, hoy en el 2013 tú puedes hacer todas las deducciones que te sean posibles. Para el 2014 solamente vas a poder deducir el 2 salarios mínimos, que estamos hablando del Distrito Federal, o sea, anuales. Estamos hablando que vas a poder deducir 47,275 pesos. Si tú en tu base gravable, comparado con la 2013 y 14, para el 13 es 404,000 pesos y en el 14 462,000 pesos. De acuerdo a las bases de los cálculos del ISR para personas físicas, exactamente, son varios cálculos 414 y bla, Los bla, bla. contadores le hayan bien, ¿no? Fíjate, de la diferencia del 2013 al 2014, para las personas físicas va a haber un incremento del 23%. Súmale el IVA en intereses a las hipotecas. Súmale el IVA en las colegiaturas. Vas a tener un incremento no del 30 ni del 32, sino del 35%. Sumado. Exactamente sumado. Entonces ahí es donde viene el golpe. El impacto. y que todavía tú dijeras, bueno, nos la aventamos, lo vamos a pagar, ¿no? Pero para que los cuates estos se Te mandan va a a provocar- los hijos en aviones, pues ¿Por qué no le pegas a complicado. las 10 empresas más Exactamente. grandes de Más México? A ver, Bueno, pues con esto prácticamente nos despedimos. Yo les agradezco que hayan venido aquí a Estación Central. Mañana reitero la invitación, nos visitan asociaciones civiles, tenemos también la invitación para administradores, contadores públicos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por gracias. meter sus opiniones. Gracias a Abraham Marce por haber Muchas gracias. venido. Gustavo Buenas tardes, Pamplona, gracias. José Muchas gracias, Bolú, Begoña. gracias. También Gerardo Cárdenas, Gracias, bienvenido. Begu. Y David Castillo, Gracias, Begoña. bienvenido. Gracias. Mañana los esperamos a las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Y bueno, pues les recuerdo, reforma hacendaria es iniciativa todavía, pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Lo importante es estar informados, conocerla y seguir escuchando esto. Nos vamos a dejar en compañía de Al Pie de la Letra aquí en C7 Radio. C7 Jalisco, buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.